Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida. Hoy vamos a estar viendo el mensaje detrás de lo ocurrido la semana pasada en Baltimore. ¿Cuál es el mensaje de lo que ocurrió con el barco Dalí? ¿Y realmente esto pudo haber sido un acto completamente deliberado? Bueno, pues aquí vamos a descubrir, sobre todo a escuchar el para qué de este suceso y a encontrar respuestas. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine. Te agradezco infinitamente que estés aquí. Escucha lo que tenemos que mostrarte. Si te gusta, por favor, dale like y por supuesto, síguenos, suscríbete y comparte. Muchas gracias desde ya, ya que estas acciones ayudan a que nuestro canal crezca, a que haya más comunidad que quiera ver las cosas desde el inconsciente colectivo. Bueno, pues efectivamente estaremos hablando de lo ocurrido en la semana pasada en Baltimore. Un buque portacontenedores impactó contra uno de los principales puentes de la ciudad de Baltimore en Estados Unidos. Chocó con una torre de soporte que es importantísimo, ya que esta torre de soporte tiene que ver con una de tantas o uno de tantos pilares que sostienen al puente. El accidente se produjo de madrugada. Provocó el derrumbe del puente Francis Scott Key, sobre el cual había varios vehículos, pero lo más importante, había personas trabajando en el puente. Y eso fue lo más fuerte debido a que algunas de ellas cayeron y no pudieron ser encontradas hasta ahora, al menos 4 de ellas. El carguero llamado Dalí, de 300 metros de eslora y con capacidad para transportar 10,000 contenedores que tenía como destino Sri Lanka, es el barco que produjo este accidente. Había llegado a Estados Unidos procedente de China el pasado 13 de marzo. Fue construido en 2015 y traía una bandera de Singapur, algo que los medios de comunicación repitieron varias veces. Por otro lado, el barco Dalí había tenido ya un accidente antes y este ha sido su segundo. En el anterior no pasó a mayores, pero hoy, casualmente, ha ocurrido algo que pudo provocar aún peor una desgracia. El Dalí operaba una de las líneas de navegación de la compañía danesa de transportes y logística llamada Maersk, que de hecho esta empresa es una de las más grandes del mundo en lo que ella realiza, es decir, tiene un monopolio. Acababa de iniciar el viaje de 27 días que haría sin escala y lo llevaría hasta Colombo, la capital de Sri Lanka, donde debía llegar el próximo 22 de abril. Y bueno, como todos sabemos, esto no pudo ocurrir debido a los sucesos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, de acuerdo a los análisis que se han realizado, el barco salió del puerto de Baltimore a las 12 de la noche con 44 minutos. Esa era la hora local, pero para el horario general eran las 5:30. El carguero giró 180 grados en las aguas de la bahía que formaba la desembocadura del río Patapsco para dirigirse a mar abierto. Y aquí te voy a mostrar las imágenes que, bueno, todo el mundo ha visto y que le ha dado la vuelta al mundo porque ha sido algo como bastante curioso lo que ocurrió con este barco. Efectivamente, hace un recorrido donde primero da una vuelta, es acompañado por otros 2 barcos que le van guiando para que tome su ruta correspondiente y obviamente para que él pueda tomar el camino que le corresponde a la altura y a la velocidad que necesita. Bueno, pues esto ocurrió y sin embargo los 2 barcos que lo acompañaban se dicen que
no hicieron el recorrido completo, ya que se regresaron antes de que el barco cruzara el puente. A la 1:26 a.m, la embarcación se salió de su ruta por motivos que aún se están investigando y avanzó en dirección a uno de los pilares del puente Francis Scott Key. Y esto ya lo sabemos. Realmente, a esa hora, las imágenes de video eran un poco nulas, pero sin embargo se recogieron algunas. El accidente muestra que todas las luces del exterior del barco se apagaron repentinamente y esto llama la atención y será parte de la investigación, porque también empezó a salir humo por la chimenea del buque. 2 minutos después, el Dalí chocaba contra el puente exactamente que se venía abajo debido a la fuerza del impacto. Y esto es lo más impresionante porque le dio en el pilar que sostenía y que era importante para toda esa sección del puente. Entonces, obviamente, por la fuerza y la física que esto conlleva, todas las demás estructuras del puente se vinieron abajo, ya que no soportaban el peso. La tripulación del barco envió una señal de emergencia según se aproximaba al puente, al menos para tratar de prevenir en lo que más pudieran. Lo que sí permitió que las autoridades frenaran al menos el acceso de otros vehículos al puente y salvaran vidas. Según el gobernador de Maryland, eso fue lo que ocurrió y al menos no sucedió lo peor que pudiéramos habernos imaginado. Pero el puente también tuvo no solamente toda esta afectación, sino que tenía arriba gente trabajando a esa hora. Y estas personas trabajadoras, que muchos son del medio de la construcción, eran hispanas en su mayoría. Y eso es lo más lamentable, ya que 6 al momento de lo que ocurrió desaparecieron. El puente afectado es conocido popularmente como el puente Key. Y pongamos atención, porque aquí tenemos mucha información. Se inauguró en 1977 en honor a Francis Scott Key, un poeta de Maryland del siglo XIX que escribió la letra del himno nacional de los Estados Unidos. El puente tenía 2.632 metros de largo y cruzaba el río Patapsco y el puerto de Baltimore. Este río desemboca en la bahía de Chesapeake, el estuario más grande de los Estados Unidos. Se calcula que en el momento del impacto, entre 6 y 20 personas se encontraban sobre el puente. Para el experto en transporte de contenedores Lars Jensen, lo ocurrido es un gran desastre que creará grandes problemas importantes en la costa este de los Estados Unidos, sobre todo para las importaciones y exportaciones estadounidenses. El derrumbe del puente que ha dejado incomunicado el puerto obligará a más de 21,000 unidades de carga que habitualmente pasan por Baltimore para que se desvíen o que definitivamente busquen otros puertos, lo que significará retraso en tiempos, entregas, etc. Y al final esto se reduce a economía, fallas en la economía por estos retrasos. Transportaba 56 contenedores con materiales químicos peligrosos y algunos de ellos cayeron al agua tras el impacto. Las autoridades calculan que hay 746 toneladas de materiales corrosivos e inflamables, como baterías de iones de litio, y algunos de esos productos cayeron al agua. Obviamente, la preocupación mayor es la contaminación que esto pueda provocar, a dónde va a llegar esa agua contaminada y a quiénes puede afectar, incluyendo el medio ambiente y los animales.
Vamos a ver los datos que tenemos con lo que acabo de compartirte. Esto ocurrió el 26 de marzo de 2024, en la madrugada. Esta fecha, ¿qué energía tiene? Primero, el día 2 más 6 nos da un 8. Yo te he hablado muchísimo del número 8. De hecho, estamos en este 2024 en una energía 8. Y lo expliqué en su momento donde te hablé de las principales cosas que sentiremos, viviremos y ocurrirán en lo colectivo en cuanto a esta energía. Hablamos de karma, dharma, justicia, dependiendo de nuestras acciones, tanto personales como en lo colectivo. También nos habla de lo que regresa, de los finales, de los comienzos. También nos habla del cambio o la transformación y la muerte para dar vida a algo nuevo. El 8 siempre representará la muerte y algunos piensan que eso es lo peor que puede ocurrir, pero dependiendo cada quien cómo pueda interpretarlo, porque al final la muerte solo es un cambio de estado. Finalmente, esta energía, el día, ahí está, presente, ese 8. Y luego vamos a ver sumado el 3, ya que es el mes que corresponde a marzo, y luego sumamos el año, que vuelve a ser otro 8. Entonces, 8 más 3 más 8 nos da 19. Y la suma del 1 más 9 nos da 10. 10, nuevamente un 10. Hemos hablado también del número 10. Gran energía porque es un 1 acompañado por un 0. Ese 0 amplifica las capacidades del 1 que nos habla de comienzos, de emprendimientos, de algo que estará empezando, también de la acción, la actividad. El 1 representa el fuego interno para hacer las cosas. El trabajo, por supuesto, tanto en lo individual como en lo colectivo, pero hablan principalmente de los líderes que toman el camino y que son los que comienzan algo. Vamos a ver qué pasa. A bordo del carguero había 23 personas, de las cuales todas están vivas. Y vamos a ver, el barco salió del puerto de Baltimore a las 12:39. Esto nos da una energía 6, pero después de algunos minutos, a la 1:24, que nos da una energía 7, nos habla de la divinidad, de la parte espiritual, el piloto emitió un primer aviso a los remolques de la zona y a la 1:26, una energía 9 de finales, pero también de preparación para los comienzos, para que avisó justo para que a la 1:27, que nos da energía 10, nuevamente, echara el ancla y avisó que por favor hicieran algo ya que estaban por chocar contra el puente, cosa que no pudo detener y sucedió. Los análisis son muchísimos acerca de lo que pudo haber ocurrido en realidad o lo que pudo haber hecho el piloto, etcétera. Pero recordemos que un barco no se maneja como un auto. Tú no puedes desviarte fácilmente. Para detener un barco, de hecho, solamente hay que ir hacia atrás. Y hacer esto implica tiempo, ya que tienes que hacer que toda la maquinaria se rebobine y vaya hacia atrás. Esto lo sabemos, lo podemos recordar con el barco Titanic. También es cierto que algo que pueden hacer cuando está muy, muy difícil ir hacia atrás es echar el ancla para que el barco se detenga. Sin embargo, parece ser que esto lo hicieron demasiado tarde. Si lo hubieran hecho al principio, es probable que no hubieran chocado. Bueno, pues entre todos esos análisis que hoy se hacen para saber qué pudieron haber hecho, cómo pudieron haber reaccionado, etcétera, algunos especialistas dicen que falta información para poder determinar las posibles opciones que tenía el piloto. Sin embargo, al menos el haber avisado y que se detuviera el tráfico por el puente salvó muchas vidas. Hay que hacer una investigación profunda
de todos los que iban en ese barco y por supuesto todos los que prepararon el barco antes de zarpar. Ahí hay un montón de cosas que se deben de revisar, porque las casualidades no existen. Yo sé que muchos dicen, pero pudo haber sido perfectamente un accidente. Sí, pudo haber sido un accidente, pero la forma en la que esto sucedió es un poco extraña en definitiva, porque en las imágenes se ve cómo automáticamente el barco se desvía y esto es lo que no se puede explicar, ya que si un barco tiene fallas, principalmente, como se dijo, en la energía, se apagaron las luces. De hecho, a lo mejor hubo un cortocircuito porque se vio humo por la chimenea. Puede haber un cortocircuito y una falla en la energía, lo que pudo haber hecho que el barco se desviara, sí. Sin embargo, ¿cuál es la posibilidad de que al desviarse no se desviara más para pasar y no golpear el pilar? O un poco antes y no golpear el pilar, sino exactamente donde estaba el pilar. Son cosas que de verdad no son como muy comunes y que además por eso se requiere mucho análisis del caso. Pero veamos más datos importantes y descubramos si esto tuvo que ser algo premeditado o no. La ciudad donde esto ocurrió es Baltimore, nombrada así en honor a Lord Baltimore. Su nombre, Cecil. A su vez, Baltimore quiere decir ciudad de la casa grande. Ciudad de la casa grande, que de hecho esto que ocurrió está muy cerquita de Washington. Washington, D.C., que todos sabemos, ahí se encuentra la Casa Blanca. Entonces, al ser tan cerquita de Washington, bien pudieron haber querido mandar un mensaje, ¿no? Hay que ver siempre detrás de todo lo que aparenta ser. Vamos a ver, esto ocurrió en el estado de Maryland. Recibió su nombre en homenaje a la reina Enriqueta María de Francia, que aquí hay dos cosas que conectan con Francia, porque de hecho el nombre con el que fue bautizado este puente es Francis Scott Key, y Francis significa francés. Bueno, veamos, entonces recibió el nombre en homenaje a la reina Enriqueta María de Francia, esposa del rey Carlos I de Inglaterra. Maryland en inglés significa tierra de María. Y aquí también debemos de poner atención que esto ocurrió previo a la Semana Santa, a los días grandes de la Semana Santa. Entonces, ¿qué cosa tendrían por decirnos acá en contra de la religión católica cristiana? Seguramente había algo aquí que nos querían comentar, decir o anunciar en esto que ocurrió. Pero si no, qué casualidad, ¿cierto? Vamos a continuar. Esto ocurrió sobre el río Patapsco. Se deriva del algonquino Potapscut, que se traduce como remanso o marea cubierta de espuma. Pero cuando fue descubierto este río, se llamó el río Bolus. ¿Lo sabías? El río Bolus, que significa el río rojo, llamado así por el color de su arcilla. Se le considera el antiguo Bolus. Entonces, ¿qué nos habla el color rojo? El color rojo hace referencia a la vida, a la sangre. Hace referencia también a el vino que Jesús compartió en la última cena. Claro que sí, el color rojo también nos habla del amor. Veamos, la bahía de Chesapeake. Ahí es donde ocurrió esto porque el río desemboca en esa bahía. Y Chesapeake viene del inglés Chesapeake Bay. Es el mayor estuario de los Estados Unidos de América. ¿Y qué significa estuario? Bueno, estuario es como
la desembocadura de un río, pero viene del brazo de ese río y se abre la abertura que hace para desembocar en el mar, a eso se le llama estuario. Y en este caso, la bahía Chesapeake es el estuario más grande de los Estados Unidos. De hecho, es una de las más grandes del mundo después del Río de la Plata. Su desembocadura es muy grande. Así que, qué importante, ¿no? También saber esto y por qué sucedió ahí. Bueno, Chesapeake en el pasado fue una nación de nativos americanos. Su significado puede ser gran bahía de mariscos o gran agua. Vamos a ver esto, que de hecho hay una historia ahí de Chesapeake interesante, pero que no la quise agregar acá porque me voy a alargar muchísimo, pero te invito a que busques cómo fue que cómo desaparecieron toda esa tribu, esa nación de Chesapeake. Bueno, vamos a ver Dalí. Dalí es el nombre del barco. Este barco, ¿a qué te suena a ti, Dalí? Todo el mundo pensamos en el gran pintor Salvador Dalí, ¿cierto? Es lo primero que seguro se nos viene a la mente cuando escuchamos el nombre Dalí. Bueno, significa, por ejemplo, en zapoteco, verdad o verdadero. Verdad o verdadero, ¿no? Y qué impresionante porque hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de yo soy la verdad y la vida, ¿sí? Y Dalí en zapoteco significa eso, verdad o verdadero. También Dalí significa árbol maderable en guayaní, cuya madera se utilizaba para duelas. En árabe, Dalí significa racimo de uvas. Racimo de uvas con el que se hace el vino. Qué increíble, ¿no? Bueno, lo investigué en varios idiomas. En bengalí significa esperanza o amanecer. Esperanza o amanecer. Recordemos que esto sucedió en la madrugada. Vamos a ver, lo que ocurrió fue que el puente se vino abajo, porque al caerse uno de sus pilares o soportes, el barco, la estructura a nivel física, empieza a delegar esa carga en las otras bases, en los otros pilares. Y obviamente, si no están listos para soportar ese peso, vendrían abajo. Y eso fue lo que ocurrió. Uno tras otro, los pilares principales cayeron, haciendo que el puente, en definitiva, se cayera colapsando. Bueno, ¿qué pasó con esto? Primero veamos, ¿qué significa puente a nivel espiritual? Es un símbolo inherente de comunicación y unión, ya sea entre el cielo y la tierra o entre dos reinos distintos. Por esta razón, puede verse como la conexión entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Puede ser el paso a la realidad o simplemente un símbolo de viaje, travesía y conexión. ¿Qué tanto nosotros como personas en lo individual estamos fomentando la conexión entre la tierra y el cielo? ¿Qué tanto tú estás conectando con tu parte espiritual? El hecho de que se rompa un puente en lo colectivo que impacta a toda una ciudad nos habla de que a nivel mundial muchas personas también estamos perdiendo esa gran conexión, lo que significa oscuridad. Vamos a continuar. El nombre del puente, Francis Scott Key, autor de la letra del himno nacional de los Estados Unidos, que hay que escuchar la letra del himno nacional de los Estados Unidos. Eso es algo que se nos está diciendo con esto que está ocurriendo. Pero además, también este puente es mejor conocido como el puente Key.
el puente key o puente llave. ¿Te das cuenta de cuánto simbolismo hay detrás de este hecho? El puente llave o la llave y se cayó. Significa que la llave se ha abierto. Una llave se ha abierto. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué llave? ¿Qué está pasando? Esto tanto a nivel pues encubrimiento, cosas que se están haciendo detrás de todos, que quieren ocultarse, porque incluso las autoridades no quieren decir lo que verdaderamente ocurre. Si están ocurriendo hechos que intentan pues afectar en gran medida a las personas en los Estados Unidos, pues este país también lo está ocultando y hay que decir la verdad. ¿Por qué? Puede ser para no provocar miedo, para no provocar caos, y eso podríamos entenderlo, pero también entendemos que es como tratarnos como niños. Es decir, si tú en tu casa estás viviendo algo en particular que puede llamar la atención o afectar a los más pequeños de tu casa, a lo mejor te vas a quedar callado, callada y no se los vas a decir. ¿Por qué? Porque no lo entenderían, porque son niños, porque sí, eso se comprende. Sin embargo, en la sociedad, los gobernantes tratan de tratarnos de la misma manera, es decir, como niños. Esto significa que probablemente no nos lo dicen porque somos como niños, es decir, alguien que te trata como niño es porque tú te manejas como tal. Y por eso es importante despertar, por eso es importante que estemos mucho más conscientes, que evolucionemos, que nos permitamos entender las cosas y no quedarnos callados. Cuestiónate todo lo que ocurre. Eso hará que tú dejes de actuar y ser como niño. Por otro lado, el nombre Francis, que ya te había dicho, variante del nombre italiano Francesco, del nombre latín Franciscus, que significa francés. Scott, del inglés escocés, se refiere al étnico de ese país, Escocia. Por otro lado, key, que en español significa llave, clave o tecla. Esta fue abierta, por eso se cayó el puente. Se abrió una llave, una tecla, una clave. ¿Qué hay detrás de esto? Porque todo esto es simbólico. Así que aquellos que intentaron hacer algo más, están mandando una señal de tengo la llave, tengo la clave, tengo la tecla. La empresa que transportaba esto, llamada Maersk, es un conglomerado danés dedicada a las actividades de transporte marítimo y energía. Curioso que se manejen trabajando con energía y lo que ocurrió en el barco tiene que ver con la energía. Principalmente ellos en el año 1996 es cuando se crea esta compañía y desde entonces ostenta el título como la empresa de transporte marítimo de contenedores más grande del planeta. Es decir, aquí hay un monopolio en este transporte. ¿Sabes la cantidad de recursos que esta empresa maneja? La cantidad de información de puertos, barcos y de cosas que transporta. Esta empresa es muy poderosa y muy fuerte. Por lo tanto, ¿qué es lo que estarán escondiendo? ¿Por qué te digo esto? Porque en cuanto la noticia se dio a conocer, la empresa se dijo estar a favor de investigar, de que toda la información que se requiriera se les iba a otorgar, etcétera. Pero lo que más extraño es que las autoridades dijeron que esta investigación de la caja negra y de lo que realmente ocurrió se iba a llevar entre 1 y 2 años. ¿Tú podrías creer que con tanta tecnología creada hasta el día de hoy, algo así se tenga que estudiar 1 año o 2, se lleve una investigación de 1 año o 2? Realmente aquí hay intereses muy, muy fuertes que obviamente harán que esta noticia pase desapercibida, se olvide y todos nos quedemos callados. Sin embargo,
Lamentablemente, esto ocurrió y 4 personas no fueron encontradas. 4 personas se encuentran desaparecidas y 4 personas seguramente perdieron la vida. Más, lo sabemos que fueron más, pero estos 4 jóvenes hispanos que lo único que estaban haciendo era trabajar, dedicar su noche a estar reparando, pintando, etcétera, el puente, sin saberla, sin temerla, perdieron la vida. Y no solo eso, sino que sus familiares no pueden recuperar sus cuerpos. Y no hay algo que pueda doler más en una familia que el saber a familiares desaparecidos, a hijos desaparecidos, a esposos desaparecidos, a padres desaparecidos. Es demasiado duro, doloroso. Es cierto que más personas pudieron haber fallecido en este accidente si no se hubiera avisado a tiempo y el tráfico no se hubiera detenido. Por esa razón es muy, muy probable que este acto, que este hecho haya sido premeditado, pero sin embargo, algo salió de control, algo se salió del plan y por eso es que no ocasionó lo que buscaban ocasionar. Déjame decirte algo importante que todavía no está resuelto y estoy hablándote de los contenedores, lo que había dentro. Químicos peligrosos, corrosivos, dañinos. Entre ellos, litio, con lo que se hacen las baterías. El litio es el elemento sólido más ligero que existe. Su densidad es la mitad del agua. Lo encontramos diariamente en baterías, vidrios, celulares o linternas. Pero al hacer contacto con el agua, tiene una reacción. Y no fue el único elemento químico que se encontró ahí. Había más, de los cuales no han dicho al 100% qué era y qué se puede esperar, porque esto contamina el agua y obviamente estará contaminando el medio ambiente. ¿Y a dónde llegarán estas aguas? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde llegará esta contaminación? Por otro lado, el litio en la tabla de los elementos químicos es el número 3. Su nombre proviene de un vocablo griego que significa piedrecita. Y el 3, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay algo aquí, hay un mensaje aquí, espiritual definitivamente. ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? Definitivamente. Vean el número que tiene, 7.016. El 7 y luego si sumas el 1 y el 6, otro 7. Esto nos habla de Dios. El número 7 en las dimensiones, la séptima dimensión, es la más alta, donde la energía y la vibración es la más alta. Es la vibración y la energía de Dios. Así que definitivamente este mensaje tiene muchos elementos detrás que debemos escuchar y que debemos mirar. Obviamente aquí dependerá de cada uno de nosotros lo que queremos saber, de lo que queremos informarnos y de lo que queremos verdaderamente ver. Así que pues ya lo tenemos, esto es lo que verdaderamente ocurrió con el barco y lo único que nos queda es esperar que al menos los familiares de los 4 jóvenes que perdieron la vida en ese lugar puedan ser recuperados, porque no hay otra cosa que les pueda dar calma a sus familias que el tenerlos, poderlos enterrar o cremar, lo que ellos quieran hacer, pero lo importante es que los puedan encontrar. Ojalá así sea. Lo importante es que todas estas estructuras se levanten. El problema es que hasta el día de hoy no se ha levantado por las investigaciones que se tienen que hacer y obviamente porque el agua está helada, las condiciones climáticas no lo permiten, los químicos de los que ya hablamos también son perjudiciales para aquellos que quieran estar buscándolos. En fin, hay tantas cosas por las cuales estos 4 jóvenes no fueron encontrados y es muy doloroso. Pero lo que podemos hacer es orar por ellos, ponerles una veladora y pedir que si acaso Dios permita,
se encuentra en sus cuerpos. Vamos a cerrar esta noticia diciéndote que recuerda que todas las cosas ocurren por alguna razón, un para qué. No hay nada, nada en el mundo que no tenga un propósito de Dios. Y bueno, hasta acá vamos a dejar esta noticia. Te agradezco que estés conmigo. Deja tus comentarios. Dime qué piensas tú, qué es lo que sabes, porque a lo mejor tú sabes o encuentras más información y eso sería muy bueno saberla o conocerla y compartirla con nosotros. Desde ya, muchísimas gracias. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Bueno, pues aquí nos despedimos. Te recuerdo que mi nombre es Janine y nos vemos en otras noticias.